Hola, ¿qué tal? Estamos agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que Dios nos da de poder llevar palabra de Dios hasta donde usted se encuentra. Gracias a todos aquellos que nos dan esa preciosa oportunidad, que abren sus dispositivos y están atentos a la palabra que compartimos semana con semana. En esta ocasión quiero continuar con nuestra serie hablando del Sermón del Monte. Ahora en el capítulo 6 y los versículos 22 al 23. La escritura dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Este texto se encuentra directamente relacionado con el tema de decidir ante Dios y el dinero. Son dos personalidades, podemos decirlo, espirituales, que van a intentar am, atrapar nuestro corazón. Dios para bendecirnos, para darnos vida eterna, para darnos paz, aliento, fortaleza, ánimo, fe, todas esas cosas que nos promete en la bendita palabra, en su palabra, en la palabra de Dios. El dinero, bueno, el dinero nos promete también muchas cosas, pero que bien sabemos que el dinero es falso, el dinero es un medio para adquirir las cosas. Como siervo se ha dicho que el dinero es un muy buen sirviente, pero como amo es un tirano. Sin embargo, tenemos que decidir entre qué hacer, entre amar a Dios con todo nuestro corazón o sencillamente amar el dinero y las posesiones. En este contexto, encontramos los versículos que acabamos de leer. Y ahora la palabra de Dios nos dice que nuestros ojos o nuestra mirada refleja lo que somos o lo que tenemos dentro. Y eso es real, eso es verdadero, porque bien sabemos que cuando una persona está triste, inmediatamente lo refleja a través de su mirada, a través de su vista, a través de sus ojos. Una persona que está alegre, sus ojos brillan. Una persona que está preocupada inmediatamente se ve con el ceño fruncido, la mirada hacia abajo, etcétera. Así que esto es real. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que los ojos son el reflejo de tu carácter, tal como lo dice la traducción del lenguaje actual ahí mismo en el capítulo 6, verso 22. Dice, los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Como que lo pone aquí de una manera más entendible. Y es que es así. Lo que tenemos dentro, lo que somos, lo que realmente tenemos en nuestro corazón, se va a reflejar primeramente en nuestra mirada, en nuestros ojos. Por eso am, decimos que los ojos son la ventana del alma. A través de ellos entra información que luego se convierte en actitudes. Por ejemplo, una persona que se pasa mirando pornografía tendrá una mirada pervertida, lasciviosa. Una persona que mira los defectos de los demás, que solamente está ocupada en mirar lo malo de otras personas, tendrá una mirada orgullosa, altanera, ya que tendrá un alto concepto de sí misma porque solamente está mirando lo malo que hacen otros. Pero una persona que solo ve sus propios defectos, que está mirándose a sí mismo, está mirando lo malo que ella es o que él es, entonces esta persona tendrá una mirada deprimente porque sencillamente se sumirá en depresión. No podrá ella tener una actitud positiva, una actitud de alegría, de bendición, pues está viendo solamente sus incapacidades, sus defectos, lo que a ella le falta, lo que no tiene, y esto le lleva a tener precisamente una baja autoestima, una mirada deprimente. Será, por consecuencia, una persona, como dice la Biblia, medrosa y pusilánime. Así que la actitud es la manifestación, oiga bien esto, la actitud es la manifestación o el ánimo con el que enfrentamos una determinada situación. Puede ser a través de una actitud positiva o una actitud
negativa. La actitud es entonces la manifestación externa de lo que verdaderamente hay en tu corazón. ¿Cómo saber qué hay en el corazón de una persona? Por sus actitudes, cómo habla, cómo reacciona, cómo se comporta, cómo recibe las buenas o las malas noticias. Todo eso habla de lo que hay en su corazón. Así que enfoquemos entonces estos versículos, hablando de los ojos, hablando de la mirada, hablando de que si tus ojos están llenos de luz o de oscuridad. Enfoquémoslo en este momento hacia la actitud para ampliar un poco acerca de la actitud, sea positiva o negativa. En primer lugar, hablemos un poco de la actitud negativa. La actitud negativa no permite al individuo sacar ningún provecho de la situación que se está viviendo, lo cual lo lleva a tener sentimientos de frustración, resultados desfavorables que no permiten el alcance de los objetivos trazados. Su actitud le hace detenerse, su actitud le hace que no vaya más allá de lo que él pudiera hacer o no hacer. Su actitud, una actitud negativa, le hace ver los impedimentos como demasiado grandes, le hace ver los retos como imposibles, su actitud negativa le hace ver las oportunidades como obstáculos y se quedan ahí, nunca logran sus objetivos. Cuando el ejército de Israel en la Biblia dice que cuando el ejército se preparaba para ir a la guerra, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, ahí en Deuteronomio capítulo 20 y versículo 8, le dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. De entrada, solo de entrada, para elegir a los soldados que irían a la guerra, que irían a pelear, tendrían que ser todos aquellos que no tuvieran un corazón medroso o pusilánime, es decir, que no fueran miedosos o cobardes. Tenían que ser gente que tenía la capacidad de poder ver que Dios podía estar de su lado y que podían ganar esa batalla. Tenían que tener ellos una actitud de fe, una actitud de valentía, una actitud de verdaderos guerreros, de lograr la victoria, de aplastar a los enemigos, de confiar en que Dios les iba a dar esa gran victoria. Pero si alguien no tenía esa fe, si alguien no tenía esa actitud, si alguien estaba temeroso, viendo solamente sus incapacidades, viendo sus limitaciones, entonces Dios le dice a Moisés, si alguien del pueblo es medroso y pusilánime, mejor que se regrese a su casa y que no contagie de esa actitud negativa a sus demás compañeros. Dice la palabra bíblica, no apoque el corazón de los suyos o de los demás. Así que el miedo es contagioso, la cobardía es contagiosa, la actitud negativa es contagiosa y por eso es importante poder seleccionar entre los que están dispuestos a ir hacia adelante y aquellos que definitivamente tienen miedo y no quieren avanzar. Y entonces aquellos que tienen miedo, les daremos entonces la oportunidad de que se queden en casa, de que ellos no vayan a la guerra, de que ellos no enfrenten esa situación que pudiera en su momento llegar a apocar no solamente el corazón ya apocado de ellos, sino de los otros. Nuevamente la TLA, la traducción del lenguaje actual, el mismo capítulo, Deuteronomio 28, dice, y si alguno tiene miedo, es mejor que regrese ahora mismo para que no contagie de miedo a los demás. Así que hay tres actitudes negativas muy parecidas mencionadas en la Biblia. Está la palabra medroso, que ya leímos en la traducción 60. Está la palabra temeroso y la palabra pusilánime. Las tres se parecen, son muy parecidas en su definición, pero hay una muy pequeña diferencia entre ellos y vamos a
darle la definición. Medroso es el que por temperamento propio y por el convencimiento íntimo que tiene de su debilidad personal, tiene miedo de acometer empresas difíciles de arriesgar. Es decir, es una persona miedosa. Él está consciente o se ha convencido a sí mismo de que es débil, de que no puede, de que no tiene la capacidad, de que no va a lograr lo que se le está proponiendo. Así que, sencillamente por su miedo, no emprende esas cosas difíciles que le llevan a arriesgar. El temeroso, el temeroso es el que, habiendo sufrido los malos efectos de alguna acción arriesgada, no quiere exponerse a otra y tiene miedo de todo. Así que el temeroso es aquel que ya intentó alguna vez, pero que fracasó, no lo logró, no alcanzó la victoria, no pudo lograr sus objetivos. Entonces, como ya lo intentó una vez, no quiere volver a fracasar, por lo tanto, tiene miedo de volver a intentar, de volver a comprometerse en algo que probablemente le lleve al fracaso una vez más. Y el pusilánime. El pusilánime es aquella persona que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones. Fíjese, es una persona que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentar peligros o dificultades o soportar desgracias. Es decir, el pusilánime definitivamente es un cobarde. No quiere salir de sus limitaciones propias. Así que esta es la definición de estas tres palabras: medroso, temeroso y pusilánime. Ampliemos un poco la palabra medroso. Medroso, según la definición de la Real Academia Española, el significado de esta palabra se aplica a aquellas personas que son pusilánimes o temerosas. Así que la palabra medroso abarca a las otras dos definiciones también. Este concepto también se usa para calificar a algo que genera o infunde miedo. Las personas medrosas son las que tienen miedo a fracasar, a triunfar, miedo a vincularse, miedo a amar porque temen ser rechazadas y abandonadas. Generalmente se presentan en ellas una cuestión de ambivalencia, es decir, de de dos cosas que no saben qué decidir. Hay en ellos una duda permanente que no las deja progresar y superar a los demás. Son aquellas que carecen de ánimo y valor para superar las desgracias y enfrentar diferentes desafíos. Son aquellas personas que no quieren defender sus convicciones. Por miedo, no las enfrentan. Tienen miedo de enfrentarse a los enemigos o a las adversidades de la vida. Tienen miedo a emprender acciones importantes o tomar decisiones, y esta palabra es un calificativo negativo y hasta insultante y ofensivo para quien lo recibe. Así que, amigo que me escucha, no permita que alguien le llame medroso, pero tampoco tenga las actitudes de un medroso. Sea valiente, sea atrevido, busque siempre alcanzar esos objetivos que Dios ha puesto en su corazón. Estos objetivos viven permanentemente con la sensación, o perdón, estos sujetos, estas personas medrosas, viven permanentemente con la sensación de miedo en sus vidas. El miedo, si bien es cierto, oiga bien, el miedo está relacionado con la supervivencia del individuo. Sí, hasta cierto punto el miedo es bueno, porque el miedo nos hace pensar o saber cuando estamos en una situación que pudiera ser peligrosa. Así que el miedo está relacionado directamente con la supervivencia del individuo, por lo que resulta ser una respuesta natural a algún desafío que se presenta. ¿Qué podemos decir aquí entonces? Que todos los seres humanos hemos experimentado miedo. De hecho, todos tenemos cierto nivel de miedo cuando vamos a enfrentar algo. Sin embargo, ser valiente no quiere decir que tengamos ausencia de miedo, que no tengamos ni una pizca de miedo, no. Ser valiente es poder vencer
nuestros miedos. El miedo es un mecanismo de defensa generado por el propio cuerpo ante la noción de un peligro inminente. No existe persona que no sienta miedo, pero los medrosos son los que lo sienten de una manera excesiva y a veces sin razones aparentes. Cuando una persona tiene miedo, se presentan signos claros y evidentes en el organismo. El pulso cardíaco empieza a acelerar, hay una sudoración excesiva, las pupilas se dilatan y se eleva el nivel de adrenalina en la sangre. Se paraliza y por consecuencia no se arriesga o simplemente huye despavorido. Este es el medroso. El mejor ejemplo de una actitud negativa o de miedo son los espías que Moisés mandó para reconocer la tierra prometida. Allí en Números capítulo 13 se nos relata esa historia y seguramente ya la he escuchado, cuando aquellos 12 espías, uno de cada tribu, fueron enviados a reconocer la tierra que iban a poseer. Ellos tenían poco tiempo de haber salido de Egipto. Algunos piensan que probablemente tenían unos 3 meses de haber salido de la esclavitud en Egipto y cómo es que Dios los había librado de los egipcios, cómo es que el ejército egipcio se ahogó en el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó en seco, cómo Dios les había dado ya las tablas de la ley y todas esas cosas. Y ahora se presentan, están cerca ya a la orilla, muy cerca de la tierra prometida. Y Moisés envía a esos 12 espías para que vayan a reconocer la tierra, para que vean qué fruto se produce, para que vean cómo son sus habitantes, cómo son las ciudades. Todo un informe muy especial para que ellos pudieran ir y pudieran medir sus fuerzas con aquellos que habitaban esa tierra. Porque Dios les prometió la tierra, pero Dios no se las iba a regalar deshabitada, sino que ellos tenían que hacer algo. Y eso algo era pelear contra aquellos pueblos que habitaban esa tierra prometida y sacarlos para entonces poseer ellos esa tierra. Dice la escritura que fueron los 12 y regresaron, y dice la palabra de Dios que 2 hombres traían un racimo de uvas. ¿Usted se imagina de qué tamaño sería ese tremendo racimo de uvas que dice la Biblia que lo tuvieron que cargar entre 2 hombres con un palo atravesado? Esto es sorprendente. No podemos imaginarlo. ¿Cómo es posible que haya un racimo de uvas de tal vez unos 100 kilos o más? Porque los racimos de uvas que ahora vemos tal vez pesan 1 kilo, 2 kilos y por muy grandes tal vez unos 3, pero no más. Sin embargo, ese racimo que ellos traían era gigante. Pero lo malo fue su actitud. Cuando ellos llegaron, le dijeron a Moisés y a todo el pueblo: no podemos entrar a esa tierra, no podemos poseerla. Los hombres que habitan ahí son gigantes, sus murallas llegan hasta el cielo, ellos nos ven como langostas. Vinieron con una actitud totalmente negativa, exagerando totalmente lo que ellos habían visto. Porque si bien es cierto que la escritura dice que había gigantes en aquella tierra, y que si bien es cierto que la Biblia también dice que había ciudades amuralladas, que sus murallas eran muy anchas, muy altas, eran muy reforzadas, también es cierto que para el pueblo de Dios, Dios mismo peleaba por él. Ya habían visto la mano de Dios como los había sacado de Egipto, ya habían visto cómo Dios había ahogado al ejército de Egipto en el Mar Rojo, ya habían visto cómo Dios les estaba proveyendo agua, alimento en el desierto y todas esas cosas. Sin embargo, aún con todo eso, estos hombres vinieron con una actitud totalmente negativa y contagiaron a todo el pueblo de esa actitud negativa. Solamente 2 hombres trajeron una actitud positiva. Ellos dijeron: sí podemos. Esos hombres eran Josué y Caleb, 2 de los 12. Ellos dijeron: si Dios está con nosotros, sí podemos, nos los comeremos como a pan. Es una porción de la escritura que habla de esa fe tan especial que tenían estos 2 hombres. Sabían que Dios iba a pelear por ellos y que les iba a entregar esa tierra. Pero 10 de ellos lograron influenciar, meter miedo a toda la comunidad. Y dice la escritura que como castigo
por esa actitud negativa, por esa falta de fe, Dios los dejó en el desierto 40 años hasta que toda esa generación que había salido de Egipto falleció, murió en el desierto. Y entonces, con una nueva generación, fue como Josué y Caleb al mando, metieron a esa nueva generación a poseer esa tierra prometida. Así que este tipo de personas no comprendieron que la vida es para dar lo mejor, para intentar todo, el todo por el todo. Alguien dijo que es mejor equivocarse intentando que quedarse con la duda de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Es mejor, es mejor equivocarse. Alguien más le agregó, es mejor morir en el intento que nunca haberlo intentado. Así que atrévase, amigo que me escucha, atrévase a obedecer a Dios en eso que Él ha puesto en su corazón, en esa visión, en ese sueño que Dios ha puesto en su vida. Atrévase a dar los pasos de fe, los pasos de valentía necesarios para hacer la voluntad de Dios, para sacar de usted todo el potencial que el Señor ha puesto en su corazón. Número 2, la actitud positiva. Ya vimos algo acerca de la actitud negativa. Ahora veamos la actitud positiva. Recuerde, Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y esto lo estamos enfocando en cuanto a la actitud positiva. El otro versículo que habla de que si tu ojo es malo, entonces todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Eso lo enfocamos hacia la actitud negativa. Ahora, la actitud positiva permite afrontar una situación enfocando al individuo únicamente en los beneficios de la situación en la cual atraviesa y enfrentar la realidad de una forma sana, positiva y efectiva. Esa es la actitud positiva. La actitud positiva es aquella que marca la diferencia a la hora de disfrutar de las oportunidades que nos da la vida. La actitud positiva se enfoca en las bendiciones, en lo que va a ganar, en lo que va a obtener, no en las dificultades. Aunque si bien es cierto, siempre va a haber dificultades, debemos aprender a darle su lugar a las dificultades y enfocarnos en la bendición, en lo que Dios nos va a dar al enfrentar esa situación. Una parte de la felicidad tiene que ver con las necesidades básicas y materiales, mientras que otra parte de la felicidad está directamente relacionados con nuestra mentalidad. De acuerdo entonces al tipo de pensamientos que usted tenga, usted es feliz o usted es infeliz. Usted puede uh, formar parte del grupo de personas que han alcanzado la felicidad si tan solo cambia su actitud negativa por una actitud positiva. Es cuestión de ver las cosas desde diferente ángulo. Como aquel ejemplo que nos ponían en alguna ocasión en la escuela, cuando el maestro sacaba una hoja de color blanco y de repente con su lápiz ponía un punto negro en el centro de esa hoja y preguntaba, ¿qué ven? Y todo el mundo decía, un punto negro. Y el profesor decía, ¿cómo es posible que teniendo tanto blanco todos puedan ver solamente el punto negro? Y nos hablaba precisamente de la actitud. Así que la actitud es la que nos va a llevar a ver las cosas, ya sean blancas o negras. Nuestra actitud es la que nos va a llevar a ver lo positivo o lo negativo de la vida. Nuestra actitud es la que nos va a llevar a vivir en felicidad o en infelicidad. Tener una actitud positiva nos permite ver el mundo de una mejor manera. Incluso pareciera, cuando tenemos una actitud positiva, pareciera que los problemas no son tan graves como pueden parecer. Veamos 3 ejemplos en la palabra de Dios acerca de la gran bendición de una actitud positiva. Para empezar, vamos a Números, capítulo 14, versículos 7 al 9. Allí encontramos a estos hombres que les
hablaba, dice la Biblia, dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, están hablando ahí Josué y Caleb. Por tanto, no seáis rebeldes, le están diciendo a todo el pueblo. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis, les dice, no tengan miedo de ellos. Esta porción nos habla precisamente de esa actitud de fe y de cómo lo que enfrentamos, los problemas, los obstáculos que enfrentamos pueden verse más pequeños de lo que realmente son cuando tenemos una actitud positiva, cuando tenemos una actitud de fe en nuestro Dios Todopoderoso. Proverbios capítulo 17 y versículo 22 dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esto hablando de una actitud positiva, aun cuando estás enfermo. Tienes una enfermedad en el cuerpo, tu actitud puede hacer que te sanes más pronto o que definitivamente te mueras más rápido. Así que es mejor una actitud positiva. En Hechos capítulo 16 y verso 25, encontramos a Pablo y Silas y dice la Biblia así, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora ahí usted seguramente ha leído la historia de cómo Pablo y Silas por predicar la palabra fueron metidos a la cárcel y no solamente a la cárcel, sino que fueron metidos hasta el calabozo, es decir, al cuarto del fondo, el más oscuro, el más húmedo, el más frío. Y estando ahí en el calabozo todavía los pusieron en el cepo, esa armazón de madera donde ponían sus manos y sus pies, era como un cuadro de madera con 4 hoyos y ahí les metían las manos y los pies y los apresaban. Entonces estaban en una actitud totalmente incómoda. Y aún en esa situación, Pablo y Silas, dice la escritura, que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y qué pasó? Bueno, más adelante dice la escritura que el lugar tembló, que los candados, los grilletes se abrieron, las rejas se abrieron, todo. Y bueno, luego vemos la conversión del carcelero. Y esta es una historia hermosa, pero ¿dónde se origina todo? En la actitud de fe de Pablo y de Silas, que no se dejaron vencer, que no se pusieron a quejar de la situación en la que estaban viviendo, que no se pusieron a llorar por esa situación, sino que ellos salieron avantes con una actitud de fe. Ahora, para terminar, déjeme darle algunos consejos que le ayudarán a mantener una actitud positiva. Número 1, enfoca tu fe en Dios. Asegúrate de que estás creyendo en el Señor con todo tu corazón. Número 2, rodéate de personas con actitud positiva. Sí, aléjate de aquellos negativos, aquellos que solamente traen a tu mente, a tu corazón, palabras de temor, de miedo, palabras de decirte no puedes, no lo vas a lograr, es muy grande ese reto, no. Aléjate de esa gente. Número 3, concéntrate en todo lo que sí puedes lograr. Sí, tú conoces tus capacidades, tú sabes que sobre tus capacidades está Dios todavía y que hay cosas que a lo mejor son nuevas para ti, pero que seguramente vas a poder lograr con un poco más de esfuerzo, de fe y de empeño. Número 4, distanciate de las opiniones negativas. Siempre va a haber gente que te va a traer opiniones negativas de lo que estás haciendo o de lo que te espera más adelante. Aléjate de eso. Aléjate de eso. Tú enfócate en lo que Dios te ha mandado, en lo que Dios ha puesto en ti, en esa visión, ese sueño que Dios ha plantado en tu corazón y aléjate de esas opiniones negativas. Recuerda lo que dice 1 Corintios 15:33, cuando el apóstol Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que no te prestes
a conversaciones negativas que pueden dañar tu fe, que pueden dañar tu actitud. Número 5, identifica las cosas buenas que tienes en tu vida. Sí, enfócate en lo que ya tienes, qué has logrado hasta este momento. Si eres casado, tal vez tienes esposa, tienes hijos, dale gracias a Dios por eso. Si tienes casa, si tienes trabajo, si tienes salud en estos tiempos de pandemia, si tienes salud, ya es una gran bendición. Así que enfócate en las cosas buenas que tienes ahora mismo en tu vida. ¿Sí? Deja de ver lo negativo, deja de ver lo malo, deja de ver lo que no tienes. Si te enfocas en lo que no tienes, vas a perder tu actitud positiva. Número siguiente, orienta tus pensamientos a objetivos concretos. Sí, algo que recomendamos aquí es lo que alguna vez algún hermano compartió conmigo. Él me dijo, si tienes el 1 y quieres el 5, no intentes brincar del 1 al 5. Tienes el 1, procura por tener el 2, luego obtén el 3, luego obtén el 4 y al final tendrás el 5. ¿De qué nos está hablando? De que vayamos por objetivos concretos, como aquella persona que está edificando su casa y dice, este año voy a construir mi casa, pero su casa tiene un valor tal vez del triple o del cuádruple de lo que gana, de sus ganancias. Entonces le va a ser imposible construir una casa en ese tiempo. Entonces tiene que ir haciendo planes conforme a sus ganancias. Así que tal vez él pueda decir, bueno, en este año voy a poner los cimientos, el año que viene voy a enrasar, el siguiente año ya le pongo colado. Es decir, objetivos claros, metas alcanzables. Si nos ponemos metas que no sean alcanzables, nos vamos a frustrar. Ahora, yo sé que creemos en un Dios todopoderoso que puede hacer milagros. Sí, amén. Y lo creemos. Sin embargo, en la gran mayoría de ocasiones, Dios se muestra a nuestras vidas a través de la formación de carácter. Más que un milagro, a Dios le interesa nuestro carácter. Es por eso que todo el Sermón del Monte está enfocado en asuntos de carácter para los discípulos, para los que queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Más que en milagros, la vida cristiana está enfocada en carácter, edificar el carácter de Cristo en nosotros. Porque podemos orar por milagros, sí, y podemos ver milagros, sí, pero si esos milagros son constantes, dejaremos de tener esa confianza y esa fe en Dios, porque lo milagroso, lo constantemente poderoso, se nos hará común y dejaremos de confiar en Él. Por eso es más importante la formación de carácter, porque en su momento vamos a poder ver para atrás y veremos que en realidad Dios ha hecho un milagro con nosotros, cambiando nuestras vidas, enfocando nuestros corazones, haciéndonos ver las cosas positivas y llevándonos a vivir una vida mucho más agradable en esta tierra, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Para terminar, Josué capítulo 1, verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En definitiva, para tener una actitud más positiva es importante no ponernos trabas a nosotros mismos, dejando que la desesperanza nos atrape y nos lleve a ver las cosas desde un sesgo negativo. Pero hay que trabajar en el día a día hacia objetivos claros y realistas y elegir entornos sociales que nos lleven a dar lo mejor de nosotros mismos. No te permitas por ningún motivo hacer menos de lo que eres capaz de hacer. Dios quiere bendecirte. Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere que logres tus objetivos y tus metas. Pero todo empieza con una relación personal con Cristo. Así que, si no tienes a Cristo todavía en tu corazón, yo te invito, amigo que me escuchas, amigo que nos estás viendo, a que, primeramente, antes que otra cosa, abras tu corazón a Jesús. Le permitas a Él entrar en tu vida, perdonar tus pecados, darte vida eterna. Y entonces
empezarás a caminar en este camino cristiano donde Dios te puede llevar a tener una mente clara, positiva y feliz. Oramos. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado en este momento. Gracias porque nos has enseñado a través de tu palabra la importancia de tener una actitud positiva y de abandonar, dejar esa actitud negativa que a veces llega a nuestras vidas y que la abrazamos y nos quedamos con ella. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que antes que otra cosa vengas al corazón de cada una de las personas que están tomando su decisión por ti en este momento. Llega a ellos, perdona sus pecados, dales vida eterna y permite que el sacrificio de Jesús sea efectivo en sus vidas, te puedan creer con todo el corazón y a través de una relación contigo puedan ellos también alcanzar sus metas, sus objetivos y llegar a vivir una vida agradable a ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.